En mi vida no estaba, nunca, lo puedo decir, propuesto ser estilista. O sea, nunca lo pensé. Fue como un descubrimiento. Trabajé en una casa de familia. Yo venía del pueblo, del campo, de hecho. Empecé a trabajar en una floristería. Yo llegué por un periódico. Yo llegué por el periódico que siempre le cuento, jefe. Y de repente mi cuñada lo encontró y dijo, mira, están recibiendo en tal persona, en tal lugar, están buscando una persona para peluquería. Mi hijo nació de 6 meses, 3 semanas. Él fue un bebé prematuro, fue un tema bastante duro, complejo. Bebé canguro también. En bebé canguro, sí. Toqué fondo porque me dijeron que tenía esclerodermia y que esclerodermia era una enfermedad autoinmune que no tenía cura. Me hincho, me duele, los músculos me duelen, me corcomen, me muerden. Pero yo soy una mujer que yo llego a la casa y reacciono mucho en el sentido que yo llego, me siento a veces sola, me siento quien me escucha y yo lloro mucho. Yo sé que me duele, pero no puedo pensar que me duele. Yo quizás era muy vacía espiritualmente en esa época. Lo que más sufrió con el tema de la esclerodermia para mí, mi cuerpo, mi piel, es la piel y el pelo. Mi trabajo exige eso. Mi trabajo exige estarme bonita, peinando, mostrando lo que hago. Para mí el pelo ha sido durísimo. Toda historia tiene una raíz. Un momento, una decisión, un cambio que lo transforma todo. Y a veces ese momento empieza en una cita. Bienvenidas a Raíces by Jonao. Bueno, Jorge, una aventura nueva, una aventura más. Y hoy tenemos una invitada muy, muy especial. Yo quiero que tú No, empieces como contando qué significa esa invitada para ti. No, pero es que la invitada de hoy no la conozco. ¿No la conoces? No. No, yo sí la conozco. Yo sí la conozco. Yo puedo decir que sí la conozco porque ha sido mi profesora. Sí. Me enseñó muchas cosas de color. He sido copiloto cuando aprendió a manejar. Tengo frases muy, muy, muy célebres como Alem en la vida real, que después las explicaré. Adicionalmente, creo que ha sido compañera de viajes, compañera de familia en muchas situaciones, así que estoy muy emocionado de que esté con nosotros. Así es, Jorge. Además es que para mí ha sido una compañera de viaje en la vida y en la vida profesional y personal. Ha sido una compañera que me ha aguantado las buenas, las malas, el mal genio, hasta los desamores. Sí, es cierto. Ahí está. Todo, o sea, se ha aguantado muchas cosas. Bueno, aguantado no, eso suena como que ha estado victimizada y no para nada. Es una mujer empoderada, es una mujer berraca, es una mujer que ha sacado adelante su vida, su familia, su hijo, y ella ha salido adelante con tesón, con berraquera, con fluidez. Ha sido una mujer de armas tomar y con pantalones. Yo creo que describe completamente lo que sería un boyacense de cepa, porque es así De pura. 100%, de pura, pura cepa. Así que démosle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Le damos la bienvenida para que ustedes la empiecen a conocer en otra faceta desde sus raíces. Nubia Daza. Entonces, aplausos. Muchísimas gracias, jefe, por esta invitación. Gracias, Jorgito Alencito. Qué lindo proyecto. Y aquí estoy para abrir mi corazón. Yo creo que más de lo que me conocen. Yo empiezo con una pregunta. ¿Quién es Nubia Daza hoy? Nubia es una persona que me considero, sin perder mi esencia, mis raíces. Tengo muchas facetas en las cuales me identifico hoy en día como una profesional, como estilista, como mamá, Ujú. como proveedora para muchas personas alrededor. Y me siento una persona espiritualmente diferente. Em, Siento que soy una persona que gracias a todo el proceso que he vivido, me siento que he cumplido, que he hecho muchas cosas en pro de las metas que se propone uno el día a día. ¿Qué es lo que cree que conectó para empezar a hacer pelo en su vida? ¿Qué es lo que le llamó la atención? El ver la felicidad de las clientes. O sea, en mi vida no estaba, nunca, lo puedo decir, propuesto ser estilista. O sea, nunca lo pensé. Fue como un descubrimiento, ¿Y qué realmente. tenía en su corazón
si en su proyecto de vida no era ser estilista, como en el mío tampoco lo era, en su corazón, ¿qué sentía que tenía que ser en la vida? Mi vida tiene unas historias basadas en sacar adelante a mi hijo, porque fue más como un momento difícil el empezar. Hace 25 años, cuando mi hijo nació, mi prioridad era mi hijo y mi enfoque era trabajar. No tenía un enfoque en qué trabajar, porque he sido una persona que no tengo tanta em, capacitación o estudios, digamos, de cierta manera, profesionales y enfocarme en una carrera, no. Pero Nubia, cuando era niña, todos tenemos un sueño. Por ejemplo, en mi caso, yo soñaba con ser abogado. Y decía, bueno, yo soñé con muchas cosas, tengo que confesar. Pero ¿cuál era esa profesión que si decían, niña de Nubia quería hacer algo? ¿Qué era? Manejar sistemas. Creo Ok. que ha sido me falta hacerlo, pero sí me gustaba como ser secretaria, como manejar sistemas, como archivos, una cosa así, en mi mente lo tenía, siempre lo tenía. En el computador. Sí, el computador. Bueno, pero sí, Pero ahora se la pasa chateando y mirando Instagram. eso iba a decir, hay una habilidad con las manos presente siempre. Sí, entonces fue eso lo que pero yo empecé a trabajar muy chiquita, en muchas o sea, sí una mujer de trabajar de que si le digo a los 10 años. Yo hacía ya por mi familia, por mí misma, por salir adelante. Y yo creo que he sido mi jefe conoce toda la historia desde un comienzo, cómo fue para yo llegar acá, a ¿Y esta cuál fue su empresa. primer trabajo? Mi primer trabajo fue en esa época de 10 a 15 años, que me considero que empecé a trabajar, que sabía que era empezar a tener responsabilidades. eh, Trabajé en una casa de familia, apoyando a una familia muy especial de Boyacá, de mi pueblo, que hoy en día es el alcalde del pueblo. Un abrazo para ellos, de verdad. Y ellos me formaron, me empezaron a dar bases a formar. Ellos eran personas muy estructuradas en la cual me aportaron muchísimo. Y ya llegué acá a Bogotá, me dio otra oportunidad también de los 15 a los 18 años trabajar en otro lugar también cuidando a una persona, una bebé que hoy en día tiene 22 años, no más, como 35 años, ya es mamá. No, no hagamos Entonces, esas sí. cuentas Sí, ante la cámara, por favor. sí, ella es una señorita hoy en día y ellos me terminaron de formar aquí en la ciudad. Yo venía pues de un pueblo, de una ciudad, del pueblo, del campo, A de pasar a hecho, vivir en la ciudad. sí, fue duro y ellos me apoyaron, me aportaron. Después ya llegué a la mayoría de edad y me empecé a trabajar en una floristería, en la cual duré muchos años ahí, hasta llegar acá a los 25 años. Creo que en mi vida he tenido 2 trabajos muy puntuales, que es esa empresa de floristería y, acá la empresa, John Navas. Yo he escuchado una y creo que cientos de veces la historia de cómo Nubia llegó acá y siempre me gusta escucharla y es que quiero que recapitulemos cómo fue llegar a John Navas. La historia cómo llegar acá es una historia linda que siempre he dicho que, que lo que Dios le tiene a uno en la vida, en el libro de la vida, le guarda, no sé, que está ahí, que está escrito y que la voluntad de Dios siempre se cumple. Yo llegué muy curioso, fue muy curioso porque yo acaba de tener mi hijo tendría como 8 meses, más o menos, 9 meses, recién nacido prácticamente, y él fue un niño prematuro, bebé de 6 meses, 3 semanas. Fue muy duro, y yo cuando llegué acá, llegué a pensar en él, solo para él, buscando una mejor calidad de vida para él. Yo llegué por un periódico. Yo llegué por el periódico, es que siempre le cuento al jefe que mi suegro lo traía, en esa época mi ex suegro, lo traía y de repente mi cuñada lo encontró y dijo: "Mira, están recibiendo en tal persona, en tal lugar, están buscando una persona para peluquería".
Y la ingenuidad mía dentro de esto, llamé esa tarde y dije, necesitamos aprender a cortar o no, tengo que saber de peluquería realmente. Y me dijeron, no. La persona que me contestó, no, es para atender clientas y hacer el mantenimiento de la peluquería y pasar o atender a las clientas en tintos, en aromas, cosas. O sea, miren lo importante de eso y es que en un periódico, o sea, ya datarán del tiempo que pasó esto, ¿no? O Sí. sea, cuando el trabajo se buscaba en los clasificados del tiempo, ¿sí? Y no lo estábamos mirando por una referencia o en una red social, No, en sino esa época en el no, periódico. era el periódico, los clasificados, recuerdo mucho. Y estaba el clasificado que mi jefe había colocado en esa época. Y para mí, por el espacio, por la distancia también, porque yo vivía o he vivido siempre un poco cerca al trabajo, gracias a Dios que ha sido una bendición. Em, Se me facilitó eso, el tiempo también, que en el momento que pasé la entrevista, el tiempo era muy práctico para poder seguir compartiendo con mi hijo, que en ese momento, pues, me necesitaba mucho. Imagínense, en un bebé de 6 meses era bien complejo el tema. Miren los designios de Dios, porque escucho acá a Nubiecita la importancia que le da a su trabajo, en donde dice, cuando ya pasé la entrevista, ¿no? La entrevista fue, ¿qué está haciendo? ¿Está desocupada? La necesitamos ya. Véngase a trabajar. Sí, 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 fue muy lindo y hubieron personas, en ese momento que también fueron muy lindas, que Claro, me recibieron, que me apoyaron, que me aportaron. Betty, Y sí, la señora Betty es como a veces hablamos, siempre la recordaremos, o sea, sí. y ella me recibió, me dijo: "Ya en la tarde te llamamos", pasé la entrevista con mi jefe, en esa época, pues, con la persona que lo apoyaba, lo aportaba. Em, él, fueron personas que yo sentí que me iban a abrazar. Yo sentí una conexión como como tan lindos, como además que eran muy chiquitos. O sea, pues, imagínense, la misma edad, esa época, éramos muy chiquitos. Sí, era Yo no podía creerlo, verlos tan chiquitos con una empresa. ¿Si es en serio? ¿Será que sí es de verdad? Y bueno, yo me fui para la casa y ya en la tarde me llamaron que al otro día tenía que ya venir con ropa negra oscura y un pocillo y una cuchara para poder, pues, empezar el día acá, el otro día sábado, creo que fue un sábado. es mucho tiempo el que ha pasado. Sí, muchas cosas se quedan a veces, que ya a veces se desvanecen de los recuerdos también. Sí, así es. Ya, perdón, y hablando algo del tiempo, ¿cómo era el pelo de Nubia en ese momento? Uy, mi jefe me recuerda, yo creo que llegué pueblo así como dicen las clientas, estoy como caballo Virgen de pueblo, cuervo y de pueblo, sí. Uy, mi pelo era supremamente largo a la cintura, jefe, ¿se acuerda? Negro, lácido, así, em, ¿cómo larguísimo, olvidarlo? sí, larguísimo mi pelo, con capul. Yo creo que no tengo muchas fotos de este, pero hay una foto que la tiene mi prima y ella sí da fe de tener ese pelo, así que yo tenía un pelo súper largo. Era un pelo largo, negro, azabache, Mucho, aún súper abundante. abundante, Sí, es que Nubia, o sea, los que aún hemos tiene. tenido la oportunidad de tocar el pelo de Nubia en algún momento, o sea, Nubia es de los que le saca uno bracito, ella tiene full No, pelo. y Jorgito que me hizo muchas veces el color, porque yo amaba, obviamente, amaba a los rubios en esa época, yo quería verme rubia así, la más blanca. O sea, que pasamos de tener un pelo azabache parejo, mejor dicho, a empezar a Fue un tener algo de proceso, Se lo color. empezó a cortar sí, y empezó con color café, marrones, cafés, marrón, eran sí. mieles en esa época con Sí, era más suave porque además, como toda mujer, siempre empieza con su pelo como un poquito de color, como para ver qué tal, y siempre después del primer color quieren más, y sí, quieren más, y quieren más color. Yo la Es, conocí en la época de más, o sí. sea, sí. No, Jorgito ya llegó y me encontró No, además es que, de perdón que rubia. los interrumpa, en ese momento Nubia estaba pasando por un momento también diferente. Sí, en mi vida ha habido etapas que 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 han sido bien complejas, y Sí, que creo que a esas etapas son las etapas que me hacen sentir hoy en día que coge uno como tenacidad, que coge que peso. peso y que berraquera, lo que llamamos nosotros en nuestra tierra, coge berraquera. Em,
Después del proceso de tener mi hijo, que mi hijo requería eh, muchos médicos, especialistas, yo llegué acá a la peluquería buscando, obviamente, la oportunidad de trabajar, pero también había una necesidad básica em, que era verlo, Jorgito, como l- debía volver a conseguir el tema de la seguridad social, o sea, de los médicos, que mi hijo estuviera protegido Ujú. por una seguridad social por ser tan bebé y requería muchos médicos Eso. de ¿Por qué, alta. por qué lo requería Jonathan? Jonathan, mi hijo nació de 6 meses, 3 semanas. Él fue un bebé prematuro, fue un tema bastante duro, complejo. Bebé canguro En también. bebé canguro, sí. Mm, él, em- él, él nació con un tema en su cabecita que era em, trigocefalia, creo que se llama así, o sea, tenían que abrirle su cabecita y separarle la parte frontal para que su cerebro pues, se acomodara. Sí, yo me Yo creo que mi jefe vivió toda esa situación en ese momento y yo por eso siempre se lo he dicho, a mi jefe siempre se lo he dicho, ahorita también se lo he dicho, yo viviré agradecida porque solo una persona que tiene un gran corazón o una persona que entiende también por experiencias vividas, por experiencias que también le ha tocado en la vida, entiende estas situaciones. Em, yo pasé y llegué acá en pro de buscar eso, que mi hijo tuviera una seguridad y así fue. Empecé a trabajar, tuve la seguridad social, que en esa época era creo que el seguro social. Mi hijo estuvo protegido por la seguridad social. En esa época la familia que me acompañaba, gracias, les doy gracias también a ellos, porque uno debe ser muy agradecido en la vida. mm, Uno no debe olvidar de las personas que le apoyan a uno y le aportan en la vida. la gratitud. Ellos eran los que se encargaban de mi hijo mientras yo venía a trabajar, que tenemos un horario eh, extendido pues, por el movimiento que había en la peluquería. Me recuerdo mucho y nunca se me va a olvidar. Ellos se encargaban de llevarlo a los médicos, a sus terapias. Es un niño que yo creo que muchas mamás que se identifican, que tienen o han pasado por procesos así, es bastante desgastante, bastante Mm. enfocado en el tema, y si uno no está como presente como mamá, pues es bien complejo, pero en este momento o en ese momento de vida lo hacía mi cuñada, mi suegra, mis hermanos, mis hermanas, mi mamá me aportaba también, mi pareja de la época, vivíamos momentos bien difíciles, pero yo creo que eso nos ayudó a sostener todo y poder sacar a mi hijo hoy en día. Pero eso no le duró mucho a Jonathan, porque después llegaba a la peluquería a gritar y correr por todo lado. Sí, mi hijo superó el tema de ya pasaron, ya todo, a veces angustiosa, que no ganteaba, que no caminaba, que no evolucionaba, ¿se acuerda, jefe? No evolucionaba. ¿Y quién me escuchaba? ¿Quién me aportaba esto? Era mi jefe, era como mi fuerza. Jefe, me está pasando esto. Y él todo el tiempo me decía, Daza, o sea, todo va a estar bien, tiene que empezar a soltarlo, tiene que empezar. Fue un proceso y que si no hubiese sido así, yo me quedo ahí. Creo Eso que yo fue un me quedo. proceso, pero fue un proceso lindo. Sí, Fue mucho aguante de lado y lado. sí, porque no era fácil, Jorgito, no era fácil, por ejemplo, que pedir un permiso, Claro. el compromiso de la empresa, que uno tenía que llegar, que uno que tenía, quién lo reemplazaba a uno. Es bastante, o sea, no es tan fácil. Además que yo siempre le he dicho a Nubia, porque en algún momento tuvimos una conversación años después, eh, de lo importante de entender el rol que tenemos dentro de las familias, porque la mayoría de nuestros colaboradores en John Navas Studio siempre son cabeza de su familia. O sea, rara vez encontramos a alguien que esté en la comodidad de tal vez recibir, sino siempre nos convertimos en proveedores. Y Fundadores. recuerdo alguna vez esa conversación con Nubia que yo le decía, Nubia, debemos entender a qué vinimos al mundo y a qué vinimos con nuestra familia. Y ese era el caso de Nubia porque tenía que proveer para su familia. Sí, tenía que aportar para, para tener una calidad de vida bien, bien en el sentido que no le faltara a mi hijo nada, todo era en pro alrededor de él, todo era alrededor de él. Además que en esa época la leche era muy costosa y él quería una leche especial para poderlo sacar adelante. Pero todo esto pasó, jefe, que como siempre lo hemos Hablado. manejado, todo pasó
y hoy en día ya es un muchacho hecho y derecho, formado No, ya es un hombre. y gracias a Dios, gracias a las bendiciones de Dios, él es otra persona, ser humano construido. Bueno, Asa, pero ya pasando todo el tema de Jonathan, que fue un reto personal para usted y personal, también en la empresa y el apoyo mutuo logró que eso se superara. Pero después de eso, en el momento que llega Jorge, que se me está volviendo rubia y demasiado rubia, Sí. en ese momento también tuvimos un episodio bien difícil con los temas de salud. Sí, mire, mi jefe me empezó a hacer el rubio, me empezó a hacer los colores que Claro, yo quería, que tenía en mi mente, que quería verme rubia. Llegó un momento donde mi jefe me hizo un color que me iba, en esa época nos íbamos para para Las Vegas, ujú. y, y, y empezó un primer proceso de rubio, después Jorgito volvió y me hizo otro rubio, y quedó divino, espectacular. Recuerdo mucho que existen muchas fotos de eso. Mm. Después volvimos a repetir hasta ahí íbamos bien con el pelo, estaba divino. Después volvimos a repetir el rubio y No el pelo se me respondió. fue. El pelo no reaccionó, el pelo ya no, se me partió, literalmente se me dañó el pelo. Y ahí empecé a sentir un tema como de buscar qué necesidad, qué está pasando conmigo, por qué me pasó el pelo, y me sentía frustrada, me sentía triste por saber que ya, o sea, que por qué pasó eso con mi pelo, qué pasó. Es que es un sentimiento para una mujer muy grande, ¿no? O sea, tener el pelo y de un momento a otro que se funda el pelo, se pierde el pelo a través de una decoloración, obviamente por un gusto de querer estar rubia, porque el color del pelo la empodera, ¿sí? Pero cuando ya no está ese pelo, ¿qué fue lo primero que sintió en ese momento en el espejo, Nubia? Tristeza, Dolor. dolor, sí. Y yo sabía que algo estaba pasando, o sea, porque yo venía, yo creo que se lo comenté a mi jefe en un momento de vida donde yo le decía que me dolía mucho el cuerpo, que me dolía la piel, que me dolían las articulaciones, que el cuero cabelludo me dolía, que me ardía el cuero cabelludo. Eh, Ahí fue cuando entré a buscar apoyo eh, Médico. médico profesional, de saber qué estaba pasando en mi cuerpo, o sea, porque yo sentía cansancio, agotamiento, yo sentía mi cuerpo como si me dieran una palacera, o sea, yo me levantaba como si pasara un tractor encima. De ahí, de ahí, fui al médico, al especialista, a un reumatólogo que que a la final no pasó por el seguro, sino lo pasamos todo particular, y fui directamente al reumatólogo. Ahí fue cuando realmente hubo un episodio de vida que de hecho aún existe y que, pues, me ha tocado darle un manejo diferente y tener como esa fuerza y poderlo manejar. Yo creo que muchas veces le lloré a mi jefe, yo creo que muchas veces lloramos con el tema. Muchas veces Pero ese toqué día del fondo, diagnóstico, me tocó fuerte. acuerdo, ese día del diagnóstico que fue súper duro. Toqué fondo porque me dijeron que tenía esclerodermia y que esclerodermia era una enfermedad autoinmune y que no tenía cura. Cuando me dicen que no tengo que no tenía cura, para mí eso era como decir: "Es que me voy a morir, o qué me va a pasar, o ahora qué, todo se me queda, mi hijo, los proyectos, la familia, ¿qué va a pasar?". Pero vuelvo y le digo: "Jefe, yo siempre voy a estar muy agradecida porque usted estuvo ahí", o sea, fue esa persona que me sostuvo, en ese momento Jorgito también. Fue bastante, Pero Asa, para que difícil. todos entendamos acá un poco mejor, usted fue diagnosticada con esclerodermia múltiple. Esclerodermia. ¿M? Es una Y múltiple enfermedad es porque la está en todo el cuerpo. que me afecta todo el cuerpo, me afecta, me hincho, me duele, me los músculos me duelen, me corcomen, me me muerden, que llamo que yo le Sí, digo que tiene me mordían. espasmos musculares y en las articulaciones también. Sí, me inflamo mucho las manos. Y Que ahí fue cuando empezamos también a descubrir, ¿se acuerda, Fe? Que las Sí, manos se me inflamaban, se me inflamaban, y se me inflamaban. además, aparte de lo que vivía como mujer, pues por el tema de su pelo también a nivel profesional,
es una profesión que es demasiado física. O sea, nosotros todo el tiempo estamos moviendo nuestras manos, articulaciones. Ujú. Creo que también empezó a sentir que había una limitación por la enfermedad. Y a Nubia siempre la recordamos como una mujer que es muy dinámica, es muy ágil, pero sintió que había un obstáculo en ese momento Sí, también. me dio mucho miedo. Sentía mucho miedo porque yo sentía que qué iba a hacer, qué iba a pasar conmigo. Si yo dependía, así como dices ahorita, de mis manos, que yo empezaba en ese momento, hasta ahora empezaba en un proyecto de peluquería directo como estilista, porque los dos sabemos que yo tuve un proceso para llegar aquí, estudiar, capacitarme, formarme, tener conocimiento de lo que iba a hacer, pero más atrás de todo hubo otro proceso que era seguir trabajando normal, o sea, dándole resultados a la empresa en otro ámbito, en otra labor, pero tenía que seguir trabajando. Cuando yo ya estuve, Claro, además es que en ese momento estaba haciendo la transición a ser estilista, a ser colorista, era mi asistente colorista, asistente personal, mano derecha, mano izquierda, y ahora las manos con esclerodermia. sí, fue bastante complejo. Pero, Eso me dio duro. Yo pero eso lloré fue un mucho. momento muy, muy, muy duro, Daza. Fue muy duro y yo sentía que todo o sea, yo sentía que, bueno, ¿y ahora qué? Pero gracias a Dios, como que yo he tenido y yo siempre se lo he dicho a mi jefe, he tenido la fuerza de decir, tengo que despegarme de esto, tengo que dejarlo ir y seguir. Es que a mí ese Ese- día me quedó muy grabado porque además cuando Nubiecita me contó que tenía la esclerodermia múltiple, em, que quiere decir que está en todo el cuerpo, recuerdo mucho verla derrumbada, tirada en el piso llorando. Mm. sí, O sea, eso a mí me quedó aquí, me marcó y aquí muchísimo lo hicimos en la bodega de color que en la tenemos bodega en el color. otro local. Eso fue muy heavy, pero también para mí fue un como, es que somos de retos, ¿no? Es como, no, esta mujer se levanta y tiene que salir adelante y ponerse a producir y estar bien y ella va a estar bien y va a estar bien. Porque además también, después de eso, también vino un episodio difícil en su vida con su expareja, Sí, que ¿sí? fue el momento de separación, que todo se acabó y que, pues que igual tenía que seguir. O sea, que creo que todo se Exactamente. me juntó mucho, todo Mm. en un solo momento. Todo se unió. Entonces, y es, todo eso, todos esos temas, Nubiecita, la llevaron a no poder ser rubia. Y para poner en contexto a todos los que nos están escuchando en este momento y viendo, Nubia es una mujer extremadamente alegre y es una mujer que ama el color rubio en sí misma. O sea, Y en las y en clientas. las clientas, sí, o sea, Sí, me encanta. esto es una cuña, pero Nubia siempre ha amado el rubio. Creo que ha sido su pasión desde siempre. Sí, Y yo recuerdo mucho cuando hacíamos el pelo y cuando hacíamos color con Nubia, siempre pedía colores muy dorados, que fueran muy brillantes, eh, y empieza a experimentar que a causa de una condición física, el pelo no El pelo respondía, no porque responde. intentábamos todo. Intentábamos con, sin eh, decoloración, decolorante por menos decolorante. tiempo, por más tiempo y con un peróxido muy bajo, y no respondía. No, y se acuerda que yo me decoloraba por pedacitos solita. Era tanta la obsesión de verme rubia que yo me cogía pedacitos. ¿Se acuerda que pasaba Sí, y colocaban los papeles? Y yo, o sea, la obsesión de verme rubia era bien compleja. sí, por eso es que puede entender hoy en día mucho a las clientas, Era, cuando están obsesionadas con verse rubias milimétricamente. sí. Pero yo creo que todo esto me formó jefe. O sea, que yo digo que eso está escrito en el libro de la vida de uno, jefe, Ujú. porque Eh, el haber pasado que mi pelo se dañó, que no pude volver a ser rubia y que de cierta manera tener que volver a aceptar otro color en mi pelo me costó mucho. Pero eso Años. también, hoy en día que estoy directamente, 100% en la profesión de estilista, me me fortalece, hace que yo pueda explicarle a una clienta qué pasa con el pelo. Eso es como mi as Bajo la sobre la manga. manga, sí, sí. Sí, porque es que las entiende desde todos los ángulos. Claro. Desde ser mujer, desde ser mamá, de tener una enfermedad, de querer un color y que su pelo no lo dé. O sea, eso es muy Sí. difícil, ¿sí? No, y no solo eso, de todo acá también descendió la tiroides. Se O sea, desencadenó un eso fue problema de mucho más después, tiroides. o mucho tiempo más
más Más arriba, acá. sí, más acá, pero está la tiroides y la tiroides es algo muy loco. Yo siempre he dicho que no la voy a lograr entender. No, es que no, nadie, ni No, siquiera los endocrinos entienden la yo no tiroides. la Es una entiendo, hormona que regula muchas no partes la de nuestro entiendo. cuerpo y entre ellas las emociones, porque también había una parte emocional de Nubia que empieza a verse con la tiroides Uy, afectarse. la tiroides Ay, sí, me esa me deprimió la más. aguanté yo. No, no, mi jefe me ha aguantado muchas, o sea, muchas. Menos mal que No ha ha sido sido mutuo. fácil, no ha sido también, Que ha sido- obviamente, darle resultados y también lograr sostener El su nivel de exigencia. empoderamiento, su tenacidad también. Yo creo que también eso me inyectó mucho. O sea, sentir a mi jefe fuerte también me daba como me retaba, como que era un reto. Sí, Mm, yo creo que todos los que hemos estado cerca a John en algún momento hemos sentido el peso de la exigencia y conociendo a John también desde el otro lado, entiendo que él forma y se preocupa por la persona que está detrás de, porque muchas conversaciones al salir de la peluquería eran de Nubia. Nubia está pasando por Ujú. esto, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Entonces era como las dos cosas, ¿no? Empujones, diciéndole usted puede hacerlo, y al mismo tiempo esa preocupación, porque la mayoría de los que hemos sido formados en John Navas Studio hemos visto una figura paternal en John. Siempre ha estado, como dice Nubia, ahí preocupándose, presente, de muchas formas. sí, exacto, Alencito. Y además que empieza uno a sentir, aparte de sentirse uno agradecimiento, ese agradecimiento, esa lealtad, se convierte en cómo debo de responder. En una responsabilidad. Sí, cómo Ujú. debo dar el 100 para no defraudarlo, porque eso o sea, mi jefe se me convirtió a mí en que no debo defraudarlo. En otra obsesión como el rubio. No, en este momento en mi vida para mí es duro defraudarlo. Se me Pues no convirtió lo en que hace. no se, que se dé cuenta que yo sí puedo, que sí, que es la manera de responder. Claro. Claro, Es, pero lo ha hecho. Por eso es está eso. hoy aquí. Pero sí, se me convirtió en eso. Daza, en el momento que usted se da cuenta que la esclerodermia múltiple le afecta el pelo, afecta todo lo que es usted, se afecta la tiroides, estoy seguro que cuando llegaba a su casa tenía momentos muy difíciles. No, no, nadie sabe. Yo creo que eso es algo que solo nosotros o cada ser humano lo tiene. No todo el tiempo uno abre su corazón al 100%. Pero yo soy una mujer que llego a la casa y reacciono mucho en el sentido que yo llego, me siento a veces sola, me siento que él me escucha y yo lloro mucho. Claro. Y esto es algo como que sea como vacíos. Desde cuando yo le contaba que tenía mi vida, mi hogar, todo, y se convirtieron en cosas bien fuertes. Y yo llego y lloro mucho, jefe, cuando yo empecé con la esclerodermia, con el proceso, sentir el dolor, sentir, llegar, me duele ya todo. El medicamento en esa época me daban, Mm. tramadol para poderlo sostener y que me sentaba mal. Me muchas veces la ambulancia llegaba que me llevaba de allá de la otra, o sea, de De la la casa, llamaba de peluquería. otra peluquería, me llevaban porque a mí me ponía mal el medicamento, hasta que yo descubrí, creo que fue Jorgito en esa época, El los doctor. factores de transferencia. De Sí, verdad, Jorgito, gracias por eso, jefe, por eso. Y yo creo que los factores son los que me han tenido bien. bien, o sea, no, yo no, y mi propia mentalidad, mi propio Eso iba a decir. pensar, que yo tengo que desconectarme, o sea, yo decía: "No, yo no puedo pensar, yo tengo que trabajar, yo tengo que llegar, mañana levantarme, seguir, tengo un hijo, tengo compromisos, tengo mis papás, tengo mi mamá, somos una familia unida, gracias a Dios, pero siempre he sido proveedora, siempre he estado como para ellos, para mi familia, para mi papá, para mi mamá". Em Entonces eso me retaba, me volvía como no, sí, yo sé que me duele, yo sé que me duele, pero no puedo pensar que me duele. O sea, me Pero estaba volviendo era como como de hacer una para ¿cómo lo llamo yo? Como aceptación, okey, sí, lo tengo, pero no puedo pensar en eso, algo si así. ya es, si es una aceptación donde ya entendía que había que seguir adelante con la situación.
que había que seguir trabajando, que tenía un hijo, que era proveedora, que tenía que estar allí, que no podía desfallecer. Y hasta por un reto propio, ¿no? Claro. Es que además, yo creo que cuando uno tiene una responsabilidad de ser la cabeza de su familia, Mm. muchas veces no se entiende, a veces nos ven como duros un poco, dicen, pero ¿de qué está hecho que continúa y continúa? Y realmente la fuerza proviene de la misma familia y entender que si Dios lo puso a uno como cabeza Darle de un fuerza a Dios. centro, es porque esa fuerza propia es importante, pero la fuerza viene también de Dios. Yo creo que todo este tiempo también estuvo sosteniendo a Nubia, estuvo haciendo que saliera adelante, que esos episodios que eran muy difíciles donde como que todo se une, porque todo llega a un mismo punto, empieza a salir a flote la situación. Bueno, Sí, Jorgito, ya que toca este tema, mire, a veces uno, y lo digo de corazón, yo quizás era muy vacía espiritualmente en esa época. O sea, yo me enfoqué tanto en que tenía que sacar mi hijo, en que tenía que estar bien, que tenía que pensar que mi familia también estuviera bien. Espiritualmente era como muy vacía. Yo tengo que decir, espiritualmente me faltaba. O sea, quizás si hoy en día que me considero que espiritualmente soy mucho más fuerte, que tengo a Dios más en mi corazón, quizás no hubiese sufrido tanto, quizás no hubiese sentido tanto vacío. Hoy en día claro. me siento mucho más fortalecida. Pero ese proceso fue lo que hizo que hoy en día esté fortalecida espiritualmente. Porque usted sabe que hasta que Dios nos pone esa clase de pruebas para que nos volteemos a Él, para que pidamos su presencia con nosotros siempre. Y desde el momento que lo tiene esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ya tiene tanta paz que me cambia las mezclas de los colores cuando amas. Ya, ya, Ya no está no, ahí. es Daza, de todo este proceso de la enfermedad de Jonathan, de su separación, porque además la separación también le generó, desde mi punto de vista, mucha inestabilidad, un desequilibrio, sí. ¿sí? Un desequilibrio que le costó volver a sentir como ese eje que usted siempre ha tenido, pero que en ese momento de separación como que se pierde por un momento. ¿Cuál ha sido el momento más duro hasta ahora? El momento más duro es aceptar que tengo que tener berraquera para poder salir. O sea, que tengo que tener fortaleza, o sea, que no me puedo desvanecer. O sea, pienso que, o sea, ¿cómo lo explico, jefe? Es como si está pasando algo, pero tengo que seguir. No puedo parar. No puedo parar, o sea, no tengo derecho a pensar, sino a seguir. Es como el momento más duro, porque si nos ponemos a pensar en momentos duros, pues han sido desde que nació mi hijo en un momento, una situación de esa, Sí, total. ¿sí? Hasta en el momento que pasó la esclerodermia, que pasó la tiroides, que ahorita ya llega otro proceso de vida en mi vida, mucho más madura, pero es saber, es como no pensar en eso. Mm, Bueno, y en este momento ya tiene la esclerodermia, pasamos la tiroides, ya entendemos cómo es, ya nos fortalecemos, seguimos adelante. ¿Qué pasa con sus sentimientos frente a su pelo? Porque ya no puede ser rubia. no, mire, es un proceso que analizamos mucho, que mi jefe me da mucho palo. Yo, Pero deja esa, em, pues, hágase un color dorado, y para mí el dorado o más claro que pareciera algo amarillo era traumático, por eso entiendo las ventas también, yo las entiendo. Y eso por eso les digo, me da fortaleza para que ellas cambien un poco como su pensamiento, que el dorado, el amarillo, el naranja hacen parte de de nosotros. que y que también nos hacemos ver lindas, que no solo es el rubio. Empecé a aceptar, empecé a retroceder con bases, porque mi pelo me quedó acá, ¿se acuerda? O Sí. sea, mi pelo, Era Jorgito un me bob, conoció, un bob, Claro. era un corte bob. Y para un contar un poquito el proceso, el pelo de Nubia era demasiado fuerte en las decoloraciones, un pelo que resistía procesos seguidos de aclaración, Sí. pero también tenía una condición y en el último color rubio que tuvimos con Nubia, quedaba rubia, quedaba bien,
y de la nada el pelo empezaba a reaccionar con Ay, los días a partirse. pues se partía O por sea, no era, pedacitos. para que las mujeres de pronto nos entiendan un poco, no era que saliste de la peluquería y se partió el pelo No, por un mal proceso, no no. fue. El, Reaccionaba con el tiempo y ese desgaste fue en los días posteriores a color, o sea, en los meses sí, posteriores a color. sí, mi pelo se empezó a comportar y yo creo que lo que más sufrió con el tema de la esclerodermia para mí, mi cuerpo, mi piel, es la piel y el pelo, porque el pelo se me volvió como cuando cogía uno una vela y se quemaba el pelo. Uno. Sí, Sí, iba corriendo, iba subiendo, iba subiendo. Cada vez que iba subiendo, eso pero me hay que decir algo traumatizaba. que hoy en día, aún sin hacer decoloración, la reacción natural del pelo de Nubia pasa eso. Sí. Es Sí, como que el pelo se achucharra, por así decirlo coloquialmente. Es sí, como que el pelo pasara una vela y se quemara y hoy está bien, mañana amaneció así, sin Sí. saber por sí. qué. Eso me traumatiza. Hay días que a mí cuando veo el pelo que se mueve, que tiene como que yo lo veo sano, brillante, como lindo, me siento Empoderada, sí, me siento feliz. Pero hay momentos que donde yo me estoy y el pelo no. O sea, fatal. digo, ¿qué pasó ahora? Hoy, ¿en qué estoy? Pero vuelvo y le digo, es un proceso de aceptación. Entonces, hoy está mal, ok, está bien, sigamos. No me enfoco, no me quedo. No, Simplemente se recoge una cola y sí. sigue adelante. Hay que cepillarnos, sí, nos cepillamos. Pero ahí ese tema ha sido duro. Y yo creo que los dos hemos a veces eh, chocado de cierta manera porque mi trabajo exige eso. Mi trabajo exige estarme bonita, peinando, mostrando lo que hago, mostrando, y lo hemos hablado muchas veces. Y eso me cuesta, porque dice, pero ¿por qué no me entiende que mi pelo no va a resistir? Que al otro día va a estar como un chicharrón. Y los dos hemos chocado mucho por eso. Pero yo soy consciente, debo estar bien porque es lo que muestro, porque yo no puedo estar en todas las clientas, no, es que no me peiné Mi pelo se porque, o sea, achicharra, sí, no. Sí, nadie lo Entonces eso es entiende. como más entre los porque 2 porque, no. sí, yo lo entiendo, jefe, pero a veces no me entiende. Entonces ahí es donde a veces me ve como dice: "¿Pero qué tiene? ¿Qué le pasa?". Es eso, es que eso yo lo siento y no solo, yo creo que muchas mujeres nos pasa eso. Sí, es verdad. Para mí el pelo ha sido durísimo. No, Y pero yo más sí cuando yo he sido una, de mucha melena, que el pelo de que te color, de sí, alegría, de todo. y que yo soy muy, o sea, me considero, como dice ahorita, yo soy muy alegre, le saco chispa a todo, le hago el Mm, chiste, le hago todo, me río, y a veces eso es lo que me hace sentir que todo está bien, que no tengo nada, que me sigo adelante. Y no soy la única mujer, yo creo que hay muchas mujeres con este tema, de enfermedades de este tipo como Autoinmunes. autoinmunes. Pues sin duda alguna hoy el pelo está en una mejor condición, aun cuando a veces nos reacciona Raro. internamente y hormonalmente, que como dice John, ni siquiera un endocrino puede entender muy bien qué pasa porque cada organismo es único. O sea, la manera en que Nubia reacciona al decolorante puede ser muy distinta a la que yo o la que John reacciona. Así la mezcla esté ejecutada y demás. Pero Nubia, ¿usted qué sintió cuando el pelo empezó a recuperarse? Cuando estaba en el peor momento el pelo y de repente ya otra vez como que, porque fue un proceso de año. Sí. O sea, no fue 2 meses y se me recuperó el pelo, no fue así. No, acá recuerdo mucho, jefe, que en esa época, mi jefe me daba los tratamientos, de las líneas que manejamos acá, y entre ellas que era hasta hace mucho, o sea, de verdad, no, Eso es full aquí kerastase. dijo ahorita una cuña, Sí. pero full kerastase, sí. Y eso me ayudó mucho, la línea Resistance. Sí, Esa fue empezó a la que como recuperar. que me empezó a recuperar el pelo, a recuperarlo, ya no se decoloraba, ya era una base, 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 base. Y no solo eso, jefe, ¿se acuerda que cuando me hacía la base, mi cuero cabelludo se levantaba todo al otro día? Mm, O sea, no resistía, o sea, ¿No? Y eso que hacíamos bases con productos veganos, sin no, amoníaco, con peróxidos bajos sí, y todo, y el cuero cabelludo se sí, descarapelaba. se me salía, o sea, yo puedo levantarme el cuero cabelludo así y se me ven los puntos de cada folículo. mm, Sea, Sí, es tenaz, fue duro. Y en esa época, cuando tuvimos solo bases, duramos un buen tiempo y lo hacíamos, pues, bajo en amoníaco. Recuerdo mucho, ahí fue donde mi pelo se recuperó. Después de otro tiempo duré bajando, oscureciendo, bajando, bajando, bajando el tono, hasta que volvimos otra vez, creció el pelo, otra vez se recuperó. Que ya me volvió a recrecer, no, tanto eso no, ya no.
Bueno, este año lo tuve como hasta por acá. Hasta hace 15 días que yo me lo Que mire, cortaba. me he cortado otra vez aquí. No, pero es No, que esos para que cambios hay cortar que el pelo para hacerlos. ir a Brasil. Sí, Sí. Sí. sí, todo por Brasil. No, pero yo quería, yo pensaba en llegar a los 50 años con mi pelo largo, Pues es que pero está ya largo, no, ¿cómo así? no, ya está Bueno, recuperado mi pelo. ya pasamos toda esa etapa de llanto, de sufrimiento, de todo que le hemos recordado hoy y me trae muchas acotaciones. Pero hoy, ¿cómo se siente Nubia Daza? Con su pelo, con su proceso, con Bueno, todo. mi pelo, yo ya me acostumbré a él. Un día está bien, otro día reacciona como él desee y sigo. Yo me siento fortalecida, me siento agradecida. eh, no solo agradecida, primero que todo con Dios, con la vida, agradecida con Dios por colocar personas, ángeles o personas en el libro de la vida de uno. Yo creo que los dos estábamos con Jorito para encontrarnos y poder estar hoy en día formando un equipo. Pero yo me siento fortalecida, me siento fuerte, me siento con ganas todavía, siento berraquera todavía, siento que tengo mucho por dar todavía, que todavía, a pesar de que el tiempo va en contra ya hoy en día, yo pienso que ya el tiempo cada día se acorta Es más. menos años, Sí, Dios mío. sí, sí, yo creo que eso sí, es No, algo y real. hay muchas mujeres que seguramente están pasando la misma historia y condiciones muy similares. ¿Cuál sería el mensaje para esas mujeres? El mensaje directamente, la pregunta es como en lo personal, lo familiar o lo laboral. Voy a responderle de 3 maneras. Sí, Muy bien. Familiar, es que uno no puede, o sea, no puede pensar sino solo en salir adelante con sus hijos, o sea, no hay otra opción, que es que tenemos que estar fuertes para eso, y que la familia y que los hijos son lo más importante, la fortaleza y que lo tiene y lo sostiene a uno. En lo laboral, yo creo que uno debe ser muy agradecido, debe tener mucha lealtad, debe tener mucho compromiso, mucha disciplina, mucha berraquera, enfocados, em, dispuestos. Creo que ese es mi mayor consejo, o sea, en lo familiar, como les explico, en lo laboral, em, y estar fortalecido espiritualmente. O sea, eso no hay nada más que hacer. Yo creo que espiritualmente es lo que me tiene hoy en día siendo diferente. Y le doy gracias al Jorgito, gracias por esto, porque los dos sabíamos que no conocíamos mucho el ámbito espiritual. Y el escuchar a Jorgito mucho, para mí sí. eso ha sido la inyección más maravillosa de la vida. Y yo hoy en día soy otro ser humano, soy otra persona, pienso diferente, actúo diferente, pero no quiero perder ser yo. Yo quiero ser siendo Nubia en cualquier lado donde vaya, siendo yo. Eso es lo que más quiere Dios. Por eso la hizo única. Amén. Pero eso se lo agradezco mucho y Dios, me gusta mucho. ese es Dios. Bueno, Asa. Ahora vamos a tener una sección que es muy importante en nuestro podcast, que es, la llamamos Así ya no miente. La silla no miente. Vamos a darle 15 Tengo que salir segundos corriendo. para cada respuesta, ¿ok? Ah, ¿Ok? Entonces, vamos a tener acá unas preguntas especiales que hicimos para Nubia. ¿Qué cambiaría de Nubia hace 10 años? no cambiaría nada porque si no hubiese pasado todo esto, no me hubiese sentido tan fortalecida y tan fuerte. No me hubiera dado terquera. ¿Toro o chivo? Toro. Que yo sabía que me iba. Una cosa que nadie sepa de Nubia y que hoy la puede contar. No, yo creo que ya la dije. Mm, mm. Yo conozco varias que ella puede contar. Una cosa. No, no, ya la dije. Yo creo que yo lloro mucho. Muy No me bien. mire así. Que le conozco, pues.
¿Qué le diría Nubia a la mujer, a esa Nubia de antes de sentarse en esa silla? No dejar ser o sea, que nosotras las mujeres sí logramos, sí podemos, sí tenemos fuerza, sí somos personas que abarcamos muchos ámbitos de la vida y que eso nos fortalece, que eso nos hace em, poder sacar a la familia, a los hijos, ser humano, ser profesional, em, O sea, que sí se que puede. sí se puede, que tenemos tenacidad, pero hay algo importante ¿Qué y yo es? siempre lo tengo claro y siempre lo diré y siempre lo he dicho, y es que detrás de que sea uno una persona con tenacidad, hay otras atrás. Hay personas atrás donde también le inyectan eso. Sin eso, créame que no solo uno, no, yo sino atrás hay alguien que le va diciendo, oiga, párese, mire, hay que evalúe, piense, analice, aquí, por este lado, por el otro. Entonces yo creo que es un conjunto también. Ah, Entonces eso le muy bien. diría que hay que tener, o sea, que berraquera. Ah, Todos sabemos que el primero en nuestra vida siempre será Dios. sí. Y Él es el que ponemos primero en todos nuestros proyectos, en nuestro día a día, en todo. Pero ¿cuándo fue la última vez que Nubia se ha puesto de primera en todo? Mire, yo quizás sea egoísta conmigo misma, pero no, jefe, yo siempre como que estoy pensando en las demás personas y después pienso en mí. No sé si llegue el momento en pensar en mí. Yo creo que este último viaje de Eso iba Río a decir. lo sentí. Yo por primera vez lo sentí siendo un poquitito egoísta. Me sentía como hasta culpable. Pensar que yo estaba haciendo cosas que yo decía, bueno, aquí estoy y ahora qué voy a pensar, no voy a pensar en mí, voy a pensar en mí. Me sentía como hasta extraña. Esa es donde empieza el proceso. Porque yo creo que ese momento fue cuando se subió en ese helicóptero en Río de Janeiro. Sí, fue una experiencia, fue algo que yo quise para mí. Y mire, yo había dicho en el momento a mi compañera Yasmín, le había dicho, no, no voy. Déjame, yo miro mi presupuesto primero y parece curioso y chistoso, pero yo llegué al hotel, empecé a contar los billetes y realmente Tenía el eh, dinero. sí, sí me alcanzaba para subir al helicóptero. Y sí, entonces yo ya confirmé. Y porque yo lo quería de regalo además personal de Un ahorita de mis 50 autorregalo. años, sí, un autorregalo. Entonces yo creo que este viaje sí fue mío, eh, pensar en mí, eh, porque gracias, he tenido muchas oportunidades, me salgo un poquito acá, y es que he tenido muchas oportunidades de capacitarme afuera, de estar afuera, muchos países, muchas experiencias, muchos viajes, compañeros de viaje, pero eso ha sido gracias a la empresa, gracias a Yonavas, a este maravilloso lugar. O sea, yo nunca seré egoísta en decirlo. O sea, no pasa nada, yo lo digo y se lo diré donde yo vaya, lo voy a llevar. Que gracias, o sea, gracias. Es que yo estoy formada, primero que todo, porque Dios me dio el don, que Dios me ha tenido y me ha sostenido, pero también me puso personas para poder lograrlo. De lo contrario, no sé dónde estaría, no, o sería de otro estilo de vida. Una mujer o una persona que haya transformado la vida de Nubia. Una mujer. Bueno, yo pienso que en este momento muchas mujeres, porque yo tengo contacto con todo el tiempo con niñas, con mujeres que me aportan, que uno escucha, que son mujeres talentosísimas, valiosas, emprendedoras. De ellas cada día uno aprende, pero más que una mujer, yo creo que fue un hombre, fue mi jefe, Mm. fue tú mismo ahorita. Entonces no solo abarca un ser humano, solo una persona, no, sino como que yo estoy rodeada y de todos me siento como, ¿cómo se Todos le llama? aportan. Como el aporte, sí, como el apoyo, como que, qué lindo, ella es profesional, mire cómo se ve, cómo piensa, cómo analiza, porque uno en este medio de peluquería, uno se forma también por ellos, por las clientas, porque ellas, uno ve experiencias de vida también. Sí, eso es verdad. Bueno, Asa, y para cerrar este capítulo, ¿Una más cruel? no, eso ya lo ha respondido de cierta manera. ¿Pelo corto o pelo largo? ¿Y por qué le da miedo cortárselo? Bueno.
pelo largo, pelo corto, en este momento estoy feliz con mi pelo así. No me lo cortaría más por el momento, porque estoy en un momento de vida donde yo me siento muy feliz en este nivel de pelo. O sea, no lo cortaría, pero sí sería capaz, y se lo he dicho a mi jefe, se lo he dicho muchas veces, que yo quiero llegar a un cierto punto de tenerlo crespo así divino, corto, pero con un look que Moderno. sí, me encanta que el pelo se me note, que sea voluminoso. Eso fue durísimo también, sentir que el pelo no reaccionaba y no me daba el volumen, no se formaban los crespos. Para mí eso también fue de cruel. Sí. Bueno, muy Entonces, bien. nada. O sea, pelo largo. Sí. Dimos tanta vuelta a decir pelo largo. Yo quisiera, antes de despedirnos y de cerrar este episodio de podcast que fue muy, muy lindo, que nos permitiera hacer una oración por usted, Nubia. Amén. ¿Lo podemos hacer? Sí, claro. Y para todos los que nos escuchan también, si en sus casas se pueden unir, si desean repetirlo mentalmente, bienvenidos para que Es lo muy hagan. importante. Bendito Señor, yo quiero darte las gracias porque hoy tenemos necesidad de ti, porque definitivamente entendemos a través de cada historia que tú eres el dador de la vida y que la vida proviene de ti y regresará a ti en algún momento. Hoy te recibimos en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, declarando que tú eres nuestro Padre y que escribes nuestro nombre en el libro de la vida. Oro a ti por la vida de Nubia, te doy gracias por los años que hemos compartido, por la amistad que se ha cultivado, por lo increíble que es como colaboradora para el equipo, por su lealtad, por su amor, por su don de transformar vidas a través de un color de pelo. Pido que tú llenes sus vacíos, Espíritu Santo, que tú la toques cada mañana al despertarse, que seas tú el primer pensamiento para ella, que en los momentos de aflicción la acompañes, que tú traigas consuelo después de los momentos difíciles y que sobre cualquier cosa, Señor, siempre tu bendición y amor estén con ella. Acompáñala en cada etapa de su vida y yo te pido que seas tú su padre, su esposo, su familia y que nunca se sienta sola, que en ti haya una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hoy declaro paz sobre sus actividades y sobre cualquier cosa que emprenda, que se haga tu voluntad sobre su vida y la de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Bueno, pues muchísimas gracias, Nubia, por este espacio, por el tiempo, por estar acá con nosotros, por abrir el corazón, por seguir llorando, por estar aquí, por no cortarse el pelo. Gracias, Jorge, de verdad. No, Por este gracias, Nubia. espacio. Gracias a todas ustedes por acompañarnos, por estar aquí con nosotros en Raíces Bayonadas. Nos vemos a la próxima. Aplausos.